aventura de ahora nos vamos a tener que subir en el monorriel. Y para subirnos en el monorriel, esto está ubicado en Osaka, en la estación de Minami Ibaraki. Recuérdate subirte con calma porque no te va a dejar el tren. Este es el monorriel y este monorriel nos va a llevar a la aventura de ahora. Eso sí, que el monorriel te cuesta desde la estación de Minami Ibaraki en Osaka, te cuesta alrededor de 400 yenes. Es bastante caro, 400 yenes solo el viaje de ida, o sea, ida y vuelta son 800 yenes, así que ten bastante cuidado con este viaje. Y en el monorriel, recordate que cantidad de monorrieles que se están moviendo son bien pocos, así que si perdés tu monorriel te vas a tardar bastante en esperar el siguiente. Y desde esta estación puedes ver el famosísimo Banpaku, que está ubicado en Osaka. Ya llegamos a la estación donde comienza nuestra aventura, y este es un video que les tenía ya desde hace bastante, bueno, que se los había prometido desde hace bastante, y se da la casualidad de que ahora es el día. Y con solo imaginarnos todo lo que hay por comer, esto se pone súper interesante. Esta es la estación del monorriel Saito Nishi, y esto sí, esto es bastante countryside, como no tienes una idea, no hay nada que hacer, pero se da la casualidad de que al lugar que venimos, estas tiendas solo existen en Osaka. Cuando estás en la región de Kansai, Kyoto, Hyogo, Osaka, esta tienda solo está en Osaka y su cafetería solo hay dos. Y este es el camino que nos da la bienvenida a nuestra aventura a la tienda del tío Rikuro. Ya llegamos a la tienda del tío Rikuro, y esta es la tienda más grande que vas a encontrar de la marca en Osaka. Así que ya sabes, si estás en Osaka tenés que venir aquí, así que quédate que te enseño cómo es por dentro. Y del momento que entres te va a dar una gran bienvenida a ese gran aroma a pan. Hay tantos olores dulces, tanto por comer como no tenés idea. Seguidamente va a estar la recepcionista para la cafetería, que te va a pedir tu número de reservación o tu nombre. También le puedes enseñar tu teléfono si no sabes japonés. Y mientras esperas te dan un menú para que elijas lo que te querés comer. Lastimosamente el menú no está en inglés, pero no hay nada que el traductor más famoso del mundo no lo pueda solucionar. Estamos adentro de la tienda, eso sí, recordate que si querés comer en la cafetería de la tienda del tío Rikuro, tenés que hacer una reservación. En la caja de descripción te voy a dejar para que puedas hacer tu reservación, también lo puedes hacer en inglés. Y sí, aquí es donde se hace y se vende el emblemático cheesecake esponjoso del tío Rikuro. Aunque mucha gente dice que sabe a huevo, igual vamos a clavarle el diente. Y después de un rato ya te llaman para poder tomar tu orden. Aquí tenés que decirle a la persona a cargo qué es lo que te querés comer y las cantidades. Si no sabes japonés, no te preocupes, señálale con el dedo. Y después de haber elegido todo, aquí mismo tenés que pagar, así que no hay donde perderte. Y seguidamente te dicen que esperes nuevamente. Ok, y una vez ya tienen tu mesa preparada, te van a pasar con tu número de reservación y te van a dar esta cajita, que esta cajita te va a avisar cuando está tu pedido ya listo. Así que ya sabes, comenta, dale, clic al botón de like, suscríbete, que nos ayudaría muchísimo a seguirte trayendo contenido como este. Esto sí, al momento que te llaman para decirte en la mesa que te vas a quedar, vas a tener que coger tu menú, lo que vas a comerte, y tenés que pagar. En este caso a nosotros nos salieron alrededor de 4.865 yenes. Pero sí, son dos cafés, un cheesecake esponjoso grande, un pastel de uva y un Mont Blanc. Así que vamos a ver qué tan bueno sabe todo. Y estos son los invitados estrellas a nuestra mesa, y se miraban bien y también sabían súper espectacular. Y esta es la estrella del día, el cheesecake esponjoso, tan suave que baila cuando lo moves. Bueno, ahorita vamos a hacer el primer corte del cheesecake. Este cuchillo entra como que está cortando mantequilla. Mira, solo es que no tenés ni que hacer fuerza, y él solo lo corta. Ahí está. Ahorita vamos a probar el pastel de uva. ¿Qué tal está? Bueno, se llama mascato. Y podría comerlo más de 1000 veces si tuviera la oportunidad. Así que a pegarle la mordida.
También pedimos un sándwich de tamagoyaki y se ve súper buenísimo. El tamagoyaki es una receta súper tradicional de Japón. Está súper bueno, el huevo lo han dejado pero súper excelente. Y este es el momento por el que veníamos, el esperado cheesecake. Y ahora meterle el diente al cheesecake. Dicen que sabe a huevo, la verdad, les soy honesto, yo no le siento ese sabor, pero está buenísimo. Así que sí vale la pena venir acá si quieres comer fresco, el cheesecake es esponjoso. Aunque te van a decir que sabe a huevo, yo no le siento ese sabor. Y al finalizar recuerda traer tu bandeja directamente a este lugar. Esto es por modales en Japón. Así ayudas al lugar y se mantiene todo limpio para la siguiente persona que va a entrar. No te preocupes que no termine ahí, también hay una parte para comprar y llevar. Eso también recuerda que si te compras el cheesecake para llevártelo a tu casa te sale más barato que comértelo en la cafetería. Llevártelo para tu casa te cuesta alrededor de 965 yenes y comértelo aquí alrededor de 1360 yenes. También puedes ver aquí el emblemático momento cuando marcan en caliente el cheesecake. Y también hay más que solo esto, también tenés el apple pie que es súper buenísimo y muchísimas cosas más para llevarte y comer en tu casa, como el famosísimo pan de melón o melon pan. Y sí, todo este producto es de día, no creas que es producto de un día anterior, lo del día anterior no está de venta. En la tienda del tío Ricuro no solo vas a encontrar cheesecake esponjoso, y esta tienda creo que es la más grande que he visto de la marca y tienen una variedad de pan, o sea es una panadería completa, tenés tanto que escoger hasta melon pan. Y tenemos que decirle adiós lastimosamente a la tienda del tío Ricuro. Eso sí, también para entrar a la tienda del tío Ricuro, ahí sí no vas a necesitar reservación, puedes entrar y comprar lo que quieras. Eso sí, solo a la hora de comer que sí necesitas una reservación para la cafetería. Y sí, no te preocupes, siempre hay chance para meter una reservación. Sí, te recomiendo que lo hagas unos 2-3 días antes. Aún un día antes puedes hacerlo. Y contame, ¿ya has probado esto antes o en tu país lo preparan de la misma manera? Te leo en la caja de comentarios. Así que ya sabes, este fue un tip más para tu viaje por Japón. ¡Salud!